Una maestra de escuela primaria notaba que uno de sus alumnos más brillantes llegaba siempre con moretones y hambriento. Decidida a ayudar, empezó a investigar la situación del niño. Lo que descubrió la dejó horrorizada. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando María Sánchez atravesó las puertas de la escuela primaria Esperanza. El edificio, una estructura de ladrillo rojo de 3 pisos construida en los años 50, se alzaba imponente en medio de un barrio de clase trabajadora en las afueras de la ciudad. A pesar de su edad, el edificio se mantenía en buen estado gracias a los esfuerzos conjuntos del personal y la comunidad. María, una mujer de 35 años con cabello castaño, recogido en un moño práctico y ojos marrones llenos de determinación, caminaba por los pasillos aún vacíos con pasos decididos. Llevaba 10 años enseñando en esta escuela y cada día sentía la misma mezcla de emoción y responsabilidad al pensar en los pequeños rostros que pronto llenarían su aula. Al entrar en su salón de clases, María encendió las luces, revelando un espacio acogedor y colorido. Las paredes estaban cubiertas de carteles educativos, trabajos de los alumnos y un gran mural que los niños habían pintado el año anterior, representando un mundo diverso y lleno de posibilidades. 28 pupitres, pequeños pero bien cuidados, estaban dispuestos en grupos de 4, fomentando el trabajo en equipo y la colaboración. María se dirigió a su escritorio, colocado estratégicamente en una esquina para no dominar el espacio de los niños. Sacó de su bolso un montón de cuadernos recién corregidos y comenzó a distribuirlos en los pupitres correspondientes. Mientras lo hacía, su mente repasaba la lista de sus alumnos, deteniéndose en cada nombre, recordando sus personalidades, sus fortalezas y sus desafíos. Su mirada se detuvo en el pupitre de Pablo Martínez. Pablo, un niño de 10 años con un brillo especial en los ojos y una mente curiosa que siempre la sorprendía con preguntas profundas. María no pudo evitar fruncir el ceño al pensar en él. Algo no andaba bien con Pablo y esta preocupación había estado creciendo en su interior durante las últimas semanas. El timbre sonó, sacando a María de sus pensamientos. Pronto el pasillo se llenó del bullicio alegre de los niños que llegaban a la escuela. María se paró en la puerta del aula, saludando a cada uno de sus alumnos con una sonrisa cálida y un saludo personalizado. «Buenos días, Sofía. Me encanta tu nuevo corte de pelo. Hola, Miguel. ¿Cómo está tu hermanita? ¿Ya se recuperó del resfriado? Juan, ¿listo para nuestra prueba de matemáticas?» Los niños entraban, algunos todavía adormilados, otros rebosantes de energía, llenando el aula con su alegría y vitalidad. María observaba atentamente, notando los pequeños detalles que le contaban historias silenciosas sobre la vida de cada uno fuera de la escuela. Entonces lo vio. Pablo caminaba lentamente por el pasillo, con la cabeza gacha y los hombros caídos. Su mochila, demasiado grande para su cuerpo delgado, parecía arrastrarlo hacia atrás. María sintió un nudo en el estómago al notar que Pablo llevaba la misma ropa del día anterior, ahora arrugada y con una mancha nueva en la manga. «Buenos días, Pablo», dijo María suavemente cuando el niño llegó a la puerta. Pablo levantó la mirada brevemente, sus ojos encontrándose con los de María por un segundo antes de volver al suelo. «Buenos días, señorita María», murmuró, su voz apenas audible. María resistió el impulso de abrazarlo allí mismo. En cambio, se agachó ligeramente para estar a su nivel y dijo con voz cálida: «Me alegro mucho de verte hoy, Pablo. Tengo una pregunta sobre el último problema de matemáticas que resolviste ayer. ¿Podrías explicarme cómo llegaste a esa solución tan creativa durante el recreo?» Por un instante, un destello de entusiasmo iluminó los ojos de Pablo. «Claro, señorita María», respondió, esta vez con un poco más de fuerza en su voz. María observó cómo Pablo se dirigía a su asiento, notando el ligero cojeo en su andar. Su corazón se encogió al ver cómo el niño se sentaba con cuidado, como si cada movimiento le causara dolor. La clase comenzó, y María se sumergió en la lección del día, una introducción a las fracciones.
Mientras explicaba y guiaba a los estudiantes a través de ejemplos, una parte de su mente permanecía alerta, observando a Pablo. El niño, normalmente uno de los más participativos, permanecía en silencio, su mirada fija en su cuaderno. De vez en cuando, María notaba cómo se llevaba la mano al estómago, un gesto sutil pero revelador. Ahora, ¿quién puede decirme cuánto es un cuarto más un cuarto?, preguntó María a la clase. Varias manos se alzaron con entusiasmo. María escaneó el aula, su mirada deteniéndose en Pablo, quien parecía estar luchando internamente. «Pablo, ¿te gustaría intentarlo?», preguntó suavemente. El niño levantó la mirada, sorprendido. Por un momento pareció que iba a negarse, pero luego, con voz temblorosa, respondió: 2 cuartos, que es lo mismo que 1/2. «Excelente, Pablo», exclamó María, regalándole una sonrisa radiante. «Eso es exactamente correcto. ¿Puedes explicarnos cómo llegaste a esa conclusión?». Pablo comenzó a explicar su razonamiento y mientras lo hacía, María notó cómo se iba animando poco a poco. Su voz ganaba fuerza y por un momento el brillo característico volvió a sus ojos. Sin embargo, justo cuando estaba en medio de su explicación, un ruido fuerte proveniente del pasillo lo interrumpió. El conserje había dejado caer accidentalmente un cubo metálico, el estruendo resonando por todo el pasillo. María observó con preocupación cómo Pablo se encogía en su asiento, sus ojos abriéndose con terror momentáneo antes de volver a su estado de aparente calma. «Gracias, Pablo. Tu explicación fue muy clara», dijo María, tratando de redirigir la atención de la clase. «Ahora vamos a practicar un poco más con estos problemas». Mientras los estudiantes trabajaban en sus cuadernos, María se acercó discretamente al pupitre de Pablo. Se arrodilló junto a él pretendiendo revisar su trabajo. «Estoy muy orgullosa de ti, Pablo», susurró. «Tus respuestas son siempre tan inteligentes». Pablo levantó la mirada, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Gracias, señorita María», murmuró. María notó entonces las ojeras bajo los ojos del niño, la palidez de su piel. De cerca, pudo ver un moretón asomando por el cuello de su camiseta, parcialmente oculto pero inconfundible. «Pablo», dijo suavemente, «sabes que puedes hablar conmigo sobre cualquier cosa, ¿verdad? Si algo te preocupa o si necesitas ayuda con algo, estoy aquí para escucharte». Por un momento, pareció que Pablo iba a decir algo. Sus labios se separaron, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero entonces, tan rápido como había aparecido, la vulnerabilidad se desvaneció, reemplazada por una máscara de indiferencia. «Estoy bien, señorita María», dijo Pablo, volviendo su atención a su cuaderno. «Solo estoy un poco cansado». María asintió, sabiendo que no podía presionar más en ese momento. Se puso de pie y continuó su ronda por el aula, pero su mente no dejaba de dar vueltas, tratando de descifrar cómo ayudar a este niño brillante que claramente estaba sufriendo. El resto de la mañana transcurrió sin incidentes. María mantuvo un ojo vigilante sobre Pablo, notando cómo rechazaba participar en los juegos durante el recreo, prefiriendo sentarse solo en un rincón del patio. Cuando llegó la hora del almuerzo, María observó con el corazón encogido cómo Pablo sacaba de su mochila un sándwich aplastado y una manzana magullada. El niño miró su comida con una mezcla de resignación y disgusto antes de empezar a comer lentamente. María no pudo contenerse más. Se acercó a la mesa de Pablo con su propio almuerzo en la mano. «¿Te importa si me siento contigo, Pablo?», preguntó con una sonrisa amable. Pablo se encogió de hombros, un gesto que María interpretó como asentimiento. Se sentó frente a él y comenzó a sacar su comida. «Sabes, creo que preparé demasiada ensalada de frutas», comentó casualmente. «¿Te gustaría un poco?». Los ojos de Pablo se iluminaron por un instante ante la vista de las frutas frescas y coloridas, pero luego, como si recordara algo, sacudió la cabeza. «No, gracias, señorita María. Estoy bien con mi almuerzo». María sintió que se le partía el corazón. Era evidente que Pablo estaba hambriento, pero algo le impedía aceptar su oferta. Decidió cambiar de táctica.
Bueno, en realidad me harías un favor si me ayudaras a terminarla, dijo con una sonrisa cómplice. No me gusta desperdiciar comida y mi hija Lucía me regañará si vuelvo a casa con la mitad de la ensalada. Pablo la miró con una mezcla de duda y anhelo. Finalmente, asintió levemente. Está bien, supongo que puedo ayudarla un poco, murmuró. María le sirvió una generosa porción de ensalada de frutas, observando cómo Pablo comenzaba a comer con avidez, aunque tratando de mantener la compostura. Mientras comían, María intentó entablar una conversación ligera, hablando sobre libros, ya que sabía que era uno de los temas favoritos de Pablo. ¿Has leído algo interesante últimamente, Pablo?, preguntó. El niño masticó pensativamente antes de responder. Estoy leyendo El Principito, dijo en voz baja. Me lo prestaron en la biblioteca. «Oh, ese es uno de mis libros favoritos», exclamó María con genuino entusiasmo. «¿Qué parte te ha gustado más hasta ahora?» Pablo pareció animarse un poco. «Me gusta la parte donde el Principito habla con el zorro sobre la amistad», dijo, su voz ganando un poco de fuerza. «¿Cómo dice que para entender algo tienes que domesticarlo?» María asintió, impresionada como siempre por la profundidad de las observaciones de Pablo. Es una idea muy interesante, ¿verdad? Que para realmente conocer y apreciar algo o a alguien, necesitas tiempo y paciencia. Pablo asintió, su mirada volviéndose distante. A veces pienso que soy como el Principito, dijo en voz tan baja que María apenas pudo escucharlo. Solo en un planeta extraño, tratando de entender cosas que no tienen sentido. El corazón de María se encogió ante estas palabras. Quería abrazar a Pablo, decirle que no estaba solo, que ella estaba allí para ayudarlo, pero sabía que tenía que ser paciente, que tenía que domesticar la confianza de Pablo poco a poco. «¿Sabes, Pablo?», dijo suavemente, «a veces todos nos sentimos un poco como el Principito. El mundo puede ser confuso y aterrador a veces, pero recuerda que el Principito también encontró amigos en su viaje, personas que lo ayudaron y le enseñaron cosas importantes». Pablo la miró, una chispa de algo, esperanza, comprensión, brillando en sus ojos por un instante. Pero antes de que pudiera responder, el timbre sonó, anunciando el final del almuerzo. La tarde transcurrió con relativa normalidad. María dividió a la clase en grupos para un proyecto de ciencias, asegurándose de colocar a Pablo con compañeros amables y colaboradores. Observó con satisfacción cómo el niño se iba relajando gradualmente, incluso ofreciendo algunas ideas al grupo. Sin embargo, a medida que se acercaba el final del día escolar, María notó que Pablo se volvía cada vez más inquieto. Su mirada se dirigía constantemente al reloj en la pared y comenzó a morderse las uñas, un hábito que María había notado que empeoraba cuando estaba ansioso. Cuando sonó el timbre final, Pablo recogió sus cosas con una rapidez inusual, como si estuviera ansioso por irse. Esto contrastaba fuertemente con su comportamiento habitual, ya que normalmente era uno de los últimos en salir, siempre con una pregunta adicional o un comentario sobre la lección del día. «Pablo», llamó María justo cuando el niño estaba por salir del aula. «¿Puedes esperar un momento, por favor?» Pablo se detuvo, su cuerpo tenso como una cuerda de violín. Se giró lentamente hacia María, sus ojos fijos en el suelo. María esperó hasta que el último de los otros estudiantes saliera antes de acercarse a Pablo. Se agachó para estar a su nivel, manteniendo una distancia respetuosa. «Pablo, quiero que sepas que estoy aquí si necesitas hablar», dijo con voz suave pero firme. «Sobre cualquier cosa. Si algo te preocupa, si tienes problemas en casa o en la escuela, puedes confiar en mí». Pablo levantó la mirada brevemente, sus ojos encontrándose con los de María. Por un momento, pareció que iba a decir algo, pero luego sacudió la cabeza. «Estoy bien, señorita María», murmuró. «Solo un poco cansado. ¿Puedo irme ya?» María asintió lentamente, reprimiendo un suspiro. «Está bien, Pablo. Puedes irte, pero recuerda, mi puerta siempre está abierta para ti». Pablo murmuró un gracias, apenas audible, y salió rápidamente del aula.
María lo observó alejarse por el pasillo, notando cómo sus hombros se hundían con cada paso, como si llevara un peso invisible sobre ellos. Esa noche, en la tranquilidad de su hogar, María no podía sacarse a Pablo de la cabeza. Mientras preparaba la cena para ella y su hija Lucía, su mente repasaba una y otra vez los detalles que había observado. Los moretones, el hambre constante, el miedo en sus ojos, la ropa repetida y descuidada. Cada señal por sí sola podría tener una explicación inocente, pero juntas pintaban un cuadro inquietante. «Mamá, ¿estás bien?». La voz de Lucía interrumpió sus pensamientos. «Has estado revolviendo esa salsa durante 10 minutos». María parpadeó, dándose cuenta de que había estado perdida en sus pensamientos. «Oh, sí, cariño. Solo estaba pensando en uno de mis estudiantes». Lucía, una adolescente perspicaz de 15 años, miró a su madre con curiosidad. «¿Es ese niño del que me hablaste el otro día? ¿Pablo?». María asintió, apagando la estufa y sirviendo la pasta. «Sí, es él. Estoy preocupada por él, Lucía. Creo que algo no está bien en su casa, pero no sé cómo ayudarlo sin asustarlo o empeorar las cosas». Lucía se sentó a la mesa, su rostro serio. «Sabes, mamá, a veces nosotros los niños necesitamos que los adultos sean valientes por nosotros. Tal vez Pablo está esperando que alguien sea lo suficientemente fuerte como para ayudarlo, incluso si él no puede pedirlo directamente». María miró a su hija con una mezcla de orgullo y sorpresa. «Eres muy sabia, ¿lo sabías? Tienes razón. No puedo simplemente esperar a que Pablo venga a mí. Tengo que encontrar una manera de llegar a él». Esa noche, después de que Lucía se fuera a dormir, María se sentó en su escritorio con una taza de té. Abrió su computadora portátil y comenzó a investigar. Buscó información sobre signos de abuso infantil, estrategias para hablar con niños en situaciones difíciles y recursos disponibles en la comunidad para familias en crisis. A medida que leía, su determinación crecía. No podía cambiar la situación de Pablo de la noche a la mañana, pero podía ser una constante positiva en su vida, un faro de esperanza y seguridad en medio de la tormenta que parecía estar viviendo. A la mañana siguiente, María llegó a la escuela con un plan. Había preparado una lección sobre emociones y comunicación, diseñada para dar a los niños herramientas para expresar sus sentimientos y buscar ayuda cuando la necesitaran. Cuando Pablo entró al aula, María notó inmediatamente que cojeaba más que el día anterior. Su corazón se aceleró, pero mantuvo una expresión calmada y acogedora. «Buenos días, Pablo», lo saludó con calidez. «Tengo algo especial para ti». Le entregó un pequeño libro, una copia nueva de El Principito. «Pensé que te gustaría tener tu propia copia, ya que te está gustando tanto». Los ojos de Pablo se abrieron con sorpresa y algo que parecía gratitud. «Gracias, señorita María», murmuró, abrazando el libro contra su pecho como si fuera un tesoro. La lección del día comenzó con un ejercicio de círculo de compartir. María pidió a los estudiantes que se sentaran en un círculo en el suelo y explicó la actividad. «Hoy vamos a hablar sobre nuestros sentimientos», comenzó. «A veces las emociones pueden ser confusas o difíciles de expresar, pero es importante que aprendamos a reconocerlas y a hablar sobre ellas». María sacó una caja llena de emoticones impresos en cartulina. «Cada uno va a elegir un emoticón que represente cómo se siente hoy. Y luego compartiremos por qué nos sentimos así. No hay respuestas correctas o incorrectas. Todos los sentimientos son válidos». Uno por uno, los niños fueron eligiendo emoticones y compartiendo. Algunos estaban emocionados por un cumpleaños próximo, otros nerviosos por una prueba, algunos simplemente felices por estar en la escuela con sus amigos. Cuando llegó el turno de Pablo, el niño dudó por un largo momento antes de elegir un emoticón con una expresión triste. El silencio se extendió mientras Pablo miraba fijamente el emoticón en sus manos. «Está bien, Pablo», dijo María suavemente. «Tómate tu tiempo, recuerda, todos los sentimientos son válidos». Pablo tomó una respiración profunda. «Me siento triste»,
dijo en voz baja, y asustado. María sintió que su corazón se apretaba, pero mantuvo su voz calmada y alentadora. Gracias por compartir eso con nosotros, Pablo. ¿Puedes decirnos por qué te sientes así? Pablo se mordió el labio, sus ojos llenándose de lágrimas. Es complicado, murmuró. A veces los sentimientos son complicados, asintió María, y está bien no poder explicarlo siempre. Lo importante es que reconozcas cómo te sientes. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudarte a sentirte mejor? Pablo negó con la cabeza, pero María notó que sus hombros se relajaban ligeramente. Gracias, señorita María, dijo en voz baja. Después del círculo de compartir, María guió a la clase a través de algunas actividades sobre reconocimiento de emociones y estrategias para manejar sentimientos difíciles. Observó cómo Pablo participaba más activamente que en días anteriores, aunque seguía manteniendo una distancia emocional. Durante el recreo, María aprovechó para hablar con la consejera escolar, la señora Rodríguez. Le compartió sus observaciones y preocupaciones sobre Pablo, cuidando de mantener un tono profesional y objetivo. He notado varios signos preocupantes, explicó María. Moretones frecuentes, signos de desnutrición, cambios de comportamiento. Pablo siempre ha sido un niño brillante y participativo, pero últimamente está retraído y ansioso. La señora Rodríguez escuchó atentamente tomando notas. Gracias por traer esto a mi atención, María, dijo con seriedad. Definitivamente hay razones para preocuparse. ¿Has intentado hablar directamente con Pablo o con sus padres? María sacudió la cabeza. He intentado acercarme a Pablo, pero es evidente que tiene miedo de hablar. Y en cuanto a sus padres, bueno, ese es otro punto de preocupación. Su madre falleció hace un año, y desde entonces no he visto al padre de Pablo en ninguna reunión escolar. Siempre tiene una excusa para no venir. La consejera frunció el ceño. Entiendo. Bueno, el primer paso será programar una reunión con el padre de Pablo. Mientras tanto, seguiremos observando y documentando. Y María, gracias por estar tan atenta. A veces un maestro observador puede ser la diferencia entre un niño que sufre en silencio y uno que recibe la ayuda que necesita. María asintió, sintiendo una mezcla de alivio por haber compartido sus preocupaciones y ansiedad por lo que podría descubrir. Mientras regresaba a su aula, se prometió a sí misma que haría todo lo posible por ayudar a Pablo, sin importar lo difícil que fuera el camino por delante. El resto del día transcurrió con una tensión subyacente para María. Observaba a Pablo con nuevos ojos, notando cosas que antes podrían haber pasado desapercibidas. La forma en que se sobresaltaba con ruidos fuertes, cómo evitaba el contacto físico con otros niños durante los juegos, la mirada de anhelo en sus ojos cuando veía a otros padres recogiendo a sus hijos al final del día. Cuando sonó la campana final, María vio cómo Pablo recogía sus cosas lentamente, como si quisiera retrasar el momento de irse. Tomó una decisión impulsiva. «Pablo», llamó suavemente, «¿puedes quedarte un momento? Me gustaría hablar contigo». El niño se tensó visiblemente, pero asintió y se acercó al escritorio de María. Ella esperó hasta que todos los demás estudiantes se hubieran ido antes de hablar. «Pablo, quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti», comenzó María. «Hoy en el círculo de compartir fuiste muy valiente al expresar tus sentimientos». Pablo bajó la mirada, sus dedos jugando nerviosamente con el borde de su camiseta. «Gracias», murmuró. María tomó una respiración profunda. «Pablo, quiero que sepas que puedes confiar en mí. Si algo está pasando, si tienes problemas en casa o en cualquier lugar, puedo ayudarte. No estás solo». Por un momento, pareció que Pablo iba a hablar. Sus labios se separaron, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero entonces, como si una puerta se cerrara, su expresión se volvió neutral. «Estoy bien, señorita María», dijo en voz baja. «De verdad». María sintió una punzada de frustración, pero la ocultó cuidadosamente. «Está bien, Pablo.
pero quiero que sepas que mi puerta siempre está abierta para ti. En cualquier momento que quieras hablar, estaré aquí». Pablo asintió y se dirigió hacia la puerta, pero justo antes de salir se detuvo y se giró. «Señorita María», dijo, su voz apenas un susurro, «gracias por el libro. Es lo más bonito que alguien ha hecho por mí en mucho tiempo». Con esas palabras, Pablo salió rápidamente del aula, dejando a María con el corazón apretado y más decidida que nunca a descubrir qué estaba pasando y cómo podía ayudar a este niño brillante y vulnerable. Esa noche, mientras María preparaba sus lecciones para el día siguiente, no podía dejar de pensar en Pablo. Sabía que había dado un pequeño paso adelante hoy, ganando un poco más de su confianza, pero también sabía que el camino por delante sería difícil. Fuera lo que estaba pasando en la vida de Pablo, era evidente que el niño estaba atrapado en una situación que lo sobrepasaba. María miró el calendario en su escritorio. Faltaban 2 semanas para la próxima reunión de padres y maestros. Se prometió a sí misma que para entonces encontraría una manera de llegar al fondo de la situación de Pablo. No importaba lo que costara, estaba decidida a ser el ancla que este niño claramente necesitaba en su vida. Los días siguientes a la actividad del círculo de compartir transcurrieron con una tensión subyacente para María. Cada mañana observaba con ansiedad creciente la llegada de Pablo al aula, notando cada nuevo moretón, cada gesto de dolor, cada mirada perdida. Una mañana particularmente fría para la temporada, Pablo llegó a la escuela sin abrigo. Su delgada camiseta de manga larga no era suficiente para protegerlo del frío, y María pudo ver cómo temblaba ligeramente mientras se dirigía a su asiento. «Pablo», llamó suavemente, «¿puedes venir un momento, por favor?». El niño se acercó con cautela al escritorio de María, sus ojos fijos en el suelo. «Hace mucho frío hoy», comentó María con tono casual. «¿Dónde está tu abrigo?». Pablo se encogió de hombros aún sin mirarla. «Lo olvidé», murmuró. María sabía que era una mentira. Pablo nunca olvidaba cosas. Era uno de los niños más organizados y responsables que había conocido. Tomó una decisión rápida. «Tengo un suéter extra en mi armario», dijo, levantándose para buscarlo. «¿Por qué no te lo pones hoy?». Mientras Pablo se ponía el suéter prestado, María notó algo que hizo que su corazón se detuviera por un momento. Al levantar los brazos, la manga de la camiseta de Pablo se deslizó, revelando una marca rojiza alrededor de su muñeca, como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza. María mantuvo su expresión neutral, pero por dentro su mente corría. Esa marca no era accidental. Alguien había lastimado a Pablo, y ella estaba cada vez más segura de quién podría ser el responsable. Esa tarde, después de que los niños se fueran a casa, María se reunió nuevamente con la consejera escolar, la señora Rodríguez. «He notado más señales preocupantes», comenzó María, su voz tensa con preocupación reprimida. «Hoy vi marcas en sus muñecas que parecían de restricción, y la semana pasada, durante educación física, noté moretones en su espalda cuando se cambió la camiseta». La señora Rodríguez frunció el ceño tomando notas. «Esto es muy serio, María. ¿Has podido contactar al padre de Pablo?». María negó con la cabeza, frustrada. «He intentado llamar varias veces, pero siempre salta el buzón de voz. También he enviado notas a casa, pero Pablo nunca las devuelve firmadas. Creo que es hora de tomar medidas más drásticas», dijo la consejera con firmeza. «Voy a contactar a servicios sociales para que hagan una evaluación. Mientras tanto, necesito que documentes todo lo que has observado. Fechas, horas, descripciones detalladas de las lesiones o comportamientos inusuales que has notado». María asintió, sintiendo una mezcla de alivio porque finalmente se estuvieran tomando acciones concretas, y ansiedad por lo que podría descubrirse. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional para María. Observaba a Pablo con ojos de águila, documentando meticulosamente cada detalle preocupante. Al mismo tiempo, intentaba mantener una apariencia de normalidad en el aula.
no queriendo alertar a Pablo o a los otros niños de que algo estaba mal. Una mañana, aproximadamente una semana después de la reunión con la consejera, ocurrió un incidente que confirmó los peores temores de María. La clase estaba en medio de una lección de arte, pintando autorretratos. María caminaba entre los pupitres, ofreciendo palabras de aliento y sugerencias. Cuando llegó al pupitre de Pablo, se detuvo en seco. El dibujo de Pablo no era un autorretrato típico. En lugar de mostrar su rostro o cuerpo, había dibujado una pequeña figura acurrucada en una esquina de la hoja, rodeada de sombras oscuras. En el fondo, una figura más grande y amenazante se cernía sobre la pequeña, con lo que parecía ser una botella en la mano. «Pablo», dijo María suavemente, intentando mantener su voz estable, «¿puedes contarme sobre tu dibujo?» Pablo levantó la mirada, sus ojos llenos de un miedo que partía el corazón. Por un momento pareció que iba a hablar, pero entonces, como si recordara algo, cerró la boca y negó con la cabeza. «No es nada», murmuró, intentando cubrir el dibujo con sus manos. María tomó una decisión en ese momento. No podía esperar más. «Pablo, ¿te gustaría venir conmigo a la oficina de la señora Rodríguez después de clase? Me gustaría que le mostraras tu dibujo». Pablo palideció visiblemente, pero después de un momento de duda, asintió levemente. El resto del día transcurrió en una bruma para María. Su mente no dejaba de dar vueltas, imaginando escenarios, preguntándose si estaba haciendo lo correcto. Pero cada vez que miraba a Pablo, veía el miedo en sus ojos, la tensión en sus hombros, y sabía que tenía que actuar. Después de clase, María acompañó a Pablo a la oficina de la consejera. La señora Rodríguez los recibió con una sonrisa cálida, invitándolos a sentarse. «Pablo», comenzó la consejera con voz suave, «la señorita María me dice que has hecho un dibujo muy interesante hoy. ¿Te gustaría mostrármelo?» Con manos temblorosas, Pablo sacó el dibujo de su mochila y lo colocó sobre el escritorio. La señora Rodríguez lo estudió en silencio por un momento, su expresión volviéndose cada vez más seria. «Pablo», dijo finalmente, «¿puedes contarnos sobre este dibujo? ¿Quiénes son estas personas?» Pablo miró a María, como buscando apoyo. Ella asintió alentadoramente. «Está bien, Pablo», dijo suavemente. «Estamos aquí para ayudarte, puedes confiar en nosotras». Pablo tomó una respiración profunda y entonces, como si una presa se hubiera roto, las palabras comenzaron a salir. Es mi papá», dijo en voz baja, señalando la figura amenazante en el dibujo. «Y ese soy yo». «¿Y qué está pasando en este dibujo, Pablo?», preguntó la señora Rodríguez con gentileza. Pablo cerró los ojos, una lágrima deslizándose por su mejilla. «Papá, él bebe mucho, y cuando bebe se enoja, y cuando se enoja…». No pudo terminar la frase, pero no era necesario. El dibujo decía todo lo que Pablo no podía expresar con palabras. María sintió que su corazón se rompía. Quería abrazar a Pablo, prometerle que todo estaría bien, pero sabía que tenía que mantener la compostura, por el bien del niño. La señora Rodríguez tomó el control de la situación con calma profesional. «Pablo, has sido muy valiente al contarnos esto. Quiero que sepas que no has hecho nada malo. Vamos a hacer todo lo posible para ayudarte y mantenerte a salvo». Mientras la consejera hablaba con Pablo, explicándole los pasos que seguirían, María se quedó en silencio, procesando todo lo que acababa de escuchar. Su mente corría, pensando en todas las señales que había notado, en cómo podría haber intervenido antes, pero sabía que no era momento para culparse. Lo importante ahora era asegurarse de que Pablo recibiera la ayuda que necesitaba. Esa noche, después de que Servicios Sociales hubiera sido contactado y se hubieran tomado las medidas iniciales para proteger a Pablo, María se sentó en su sala de estar, agotada física y emocionalmente. Su hija Lucía se sentó a su lado ofreciéndole una taza de té. «¿Cómo está Pablo, mamá?», preguntó Lucía con preocupación. María suspiró profundamente. «Está a salvo por ahora, cariño.
pero el camino por delante no será fácil. Lucía asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Hiciste lo correcto, mamá. Pablo necesitaba a alguien que luchara por él, y tú lo hiciste. María sintió que las lágrimas que había estado conteniendo todo el día finalmente comenzaban a caer. Solo espero que sea suficiente, murmuró. Mientras miraba por la ventana, hacia la noche estrellada, María pensó en Pablo y en todos los niños como él, atrapados en situaciones que no podían controlar. Se prometió a sí misma que, pasara lo que pasara, seguiría luchando por ellos, porque a veces todo lo que se necesita para cambiar la vida de un niño es un adulto que se preocupe lo suficiente como para actuar. La investigación había revelado una verdad dolorosa, pero también había abierto la puerta a la esperanza, y María estaba determinada a asegurarse de que esa puerta permaneciera abierta para Pablo, sin importar lo que costara. La mañana siguiente a la revelación de Pablo, María llegó a la escuela con una mezcla de determinación y ansiedad. Sabía que hoy sería un día crucial en la vida de Pablo y en su propia carrera como educadora. Al entrar en el aula, notó inmediatamente que el pupitre de Pablo estaba vacío. Su corazón se aceleró, preocupada por lo que podría haber sucedido después de que el niño regresara a casa el día anterior. Justo cuando estaba a punto de ir a la oficina del director para preguntar sobre Pablo, la señora Rodríguez apareció en la puerta del aula. «María, ¿puedes venir un momento?», llamó la consejera con urgencia en su voz. María siguió a la señora Rodríguez hasta su oficina, donde encontró a un Pablo pálido y tembloroso, sentado en una silla, con una trabajadora social a su lado. «¿Qué ha pasado?», preguntó María, luchando por mantener la calma. La trabajadora social, una mujer de mediana edad con ojos compasivos, tomó la palabra. Anoche, después de que Pablo regresara a casa, la situación escaló. Explicó con cuidado. El padre de Pablo reaccionó violentamente cuando se enteró de que su hijo había hablado en la escuela. Afortunadamente, un vecino escuchó el alboroto y llamó a la policía. María sintió que se le helaba la sangre. Se arrodilló frente a Pablo, buscando signos visibles de lesiones. «Pablo, ¿estás bien? ¿Te hizo daño?». Pablo levantó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y alivio. «Estoy bien, señorita María», murmuró. «La policía llegó antes de que pasara nada malo». María sintió una oleada de emociones. Alivio de que Pablo estuviera a salvo, culpa por no haber previsto esta posibilidad y una determinación renovada de proteger a este niño vulnerable. «¿Qué pasará ahora?», preguntó María, dirigiéndose tanto a la trabajadora social como a la señora Rodríguez. La trabajadora social suspiró. «Por ahora, Pablo está bajo custodia temporal del Estado. Su padre ha sido arrestado y se enfrentará a cargos. Estamos buscando familiares que puedan hacerse cargo de Pablo, pero hasta ahora no hemos tenido éxito». María sintió que algo se movía en su interior. Sin pensarlo dos veces, dijo: «Yo puedo cuidar de Pablo». Todos en la habitación la miraron con sorpresa, incluido Pablo, cuyos ojos se abrieron de par en par. «María», comenzó la señora Rodríguez con cautela, «entiendo tu deseo de ayudar, pero hay muchas consideraciones legales y éticas». «Lo sé», interrumpió María, «y estoy dispuesta a pasar por todos los procesos necesarios. Pero Pablo necesita un hogar estable ahora mismo, y yo puedo proporcionárselo». La trabajadora social asintió lentamente. «Es una oferta generosa, señora Sánchez. Tendremos que hacer una evaluación exhaustiva, por supuesto, pero si está dispuesta, podemos comenzar el proceso de colocación temporal». Pablo, que había estado escuchando en silencio, habló en voz baja. «¿Puedo quedarme con la señorita María?». «¿De verdad?». El corazón de María se derritió ante la esperanza en la voz de Pablo. «Si tú quieres, y si las autoridades lo aprueban, me encantaría que te quedaras conmigo, Pablo». Las siguientes semanas fueron un torbellino de papeleo, entrevistas y evaluaciones. María tuvo que navegar por un laberinto burocrático,
equilibrando sus responsabilidades como maestra con los requisitos para convertirse en madre de acogida temporal. Durante este tiempo, Pablo se quedó en un hogar de acogida de emergencia. María lo visitaba todos los días después de la escuela, llevándole libros, ayudándolo con sus tareas y, lo más importante, ofreciéndole una presencia constante y cariñosa en medio del caos de su vida. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó el día en que María pudo llevar a Pablo a su casa. Lucía había ayudado a preparar la habitación de invitados, convirtiéndola en un espacio acogedor para Pablo. «Bienvenido a casa, Pablo», dijo María suavemente, mientras abría la puerta de la habitación. Pablo entró tímidamente, sus ojos recorriendo la habitación con asombro. Había una cama nueva con sábanas de cohetes espaciales, un escritorio con una lámpara de lectura y un estante lleno de libros, incluyendo varios ejemplares de El Principito, en diferentes idiomas. «¿Todo esto es para mí?», preguntó Pablo, su voz apenas un susurro. María asintió, sintiendo que se le formaba un nudo en la garganta. «Sí, Pablo, todo esto es para ti». Pablo se giró hacia María y por primera vez desde que lo conocía, vio una sonrisa genuina iluminar su rostro. Sin previo aviso, el niño se lanzó hacia ella, abrazándola con fuerza. «Gracias», murmuró Pablo contra su suéter. «Gracias por no rendirte conmigo». María abrazó a Pablo sintiendo que sus propios ojos se llenaban de lágrimas. «Nunca me rendiré contigo, Pablo. Nunca». Los meses siguientes no fueron fáciles. Pablo tenía pesadillas frecuentes y momentos de ansiedad intensa. Hubo días en que se cerraba emocionalmente, incapaz de procesar el trauma que había vivido, pero con cada día que pasaba, con cada pequeña victoria, Pablo comenzó a florecer. María trabajó incansablemente para proporcionar a Pablo la estabilidad y el amor que necesitaba. Lo llevó a terapia regularmente, trabajó con él en técnicas de manejo del estrés y, lo más importante, le ofreció un hogar donde se sentía seguro y valorado. En la escuela, María tuvo que encontrar un equilibrio delicado. Aunque ya no era la maestra directa de Pablo, seguía siendo una presencia constante en su educación. Trabajó de cerca con su nuevo maestro para asegurarse de que Pablo recibiera el apoyo que necesitaba en el aula. Poco a poco, el brillo regresó a los ojos de Pablo. Su curiosidad natural y su amor por el aprendizaje, que habían sido sofocados por el miedo y el abuso, comenzaron a resurgir. Comenzó a hacer preguntas de nuevo, a participar en clase, a hacer amigos. Una tarde, varios meses después de que Pablo se mudara con María, estaban sentados en el sofá leyendo El Principito juntos. Pablo se detuvo en una página y miró a María con seriedad. «¿Sabes? Creo que entiendo ahora lo que quería decir el zorro», dijo Pablo. «¿Qué quieres decir?», preguntó María intrigada. «Cuando dice que uno solo conoce bien las cosas que domestica», explicó Pablo. «Creo que se refiere a que cuando cuidas de algo o de alguien, aprendes a entenderlo realmente, como tú conmigo». María sintió que su corazón se hinchaba de orgullo y amor. «Eres muy sabio, Pablo», dijo suavemente. «Y tienes razón. Cuidar de ti me ha enseñado mucho». Pablo sonrió, una sonrisa que alcanzó sus ojos de una manera que María nunca había visto antes. «Y tú me has enseñado que puedo confiar de nuevo», dijo, «que no todos los adultos son como él». María abrazó a Pablo, agradecida por la confianza que le había otorgado y consciente de la responsabilidad que conllevaba. «Siempre puedes confiar en mí, Pablo. Siempre estaré aquí para ti». Mientras Pablo volvía a sumergirse en la lectura, María reflexionó sobre el viaje que habían recorrido. Desde aquella primera observación de un niño asustado y herido, hasta este momento de paz y comprensión mutua. Sabía que el camino por delante aún sería difícil. El trauma de Pablo no desaparecería de la noche a la mañana y habría desafíos que enfrentar. Pero mirando a Pablo, viendo la paz en su rostro mientras leía, María supo que habían dado los primeros pasos hacia la sanación. Con amor,
paciencia y determinación, habían comenzado a escribir un nuevo capítulo en la vida de Pablo, uno lleno de esperanza y posibilidades. Y mientras el sol se ponía fuera de la ventana, bañando la sala de estar en una luz dorada, María se permitió sentir una profunda gratitud. Gratitud por la oportunidad de marcar la diferencia en la vida de este niño extraordinario. Y gratitud por la lección más importante que Pablo le había enseñado, que a veces el acto más valiente y transformador es simplemente estar allí, observar, escuchar y actuar con compasión. En ese momento tranquilo, con Pablo a su lado, María supo que, pasara lo que pasara, enfrentarían el futuro juntos. Y eso, pensó, era el descubrimiento más hermoso de todos.